Buenos días con cada uno de ustedes. Hoy tenemos el estudio del libro de Mateo, continuando. Y en Mateo 15:1 el Señor nos habla lo que realmente contamina al hombre. Y nos deja en claro qué es lo que realmente nos contamina. Por lo tanto, si nos contamina, nos enferma. Realmente, si nos contamina, es que nos malogra, nos daña nuestro ser. Todo aquello que contamina es como si usted comiera una comida vencida, va a perjudicarlo, va a dañarlo. Y al igual que lo que contamina, es a nivel de emociones, a nivel de sentimientos. Son cosas que nos van a dañar. Y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No se lavan las manos cuando comen. Respondiéndole, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que puedo ayudarte, ya no honra al padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra por la boca del hombre lo contamina, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo Jesús dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Dijo Jesús: ¿también vosotros estáis falta de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esta es la palabra de Dios, muy profunda, muy profunda. Y vamos a ir compartiéndola, y Dios nos dé toda la sabiduría, la ciencia para poder compartirla. Esta escena sucede en Galilea. Ya la fama de nuestro Señor Jesucristo y su doctrina estaban demasiado extendidas, demasiado ya proliferadas, porque el Señor y sus discípulos trabajaban
incansablemente. Sus discípulos trabajaban incansablemente. Y esto es otra gran llamada de atención para nosotros, que a veces decimos y mencionamos un versículo bíblico y cosas por el estilo, pero no trabajamos constantemente en ir y predicar el Evangelio del Reino de los Cielos. Hemos tomado una forma muy cómoda, muy placentera en este mundo, utilizar redes sociales, Facebook desde las casas. No, el objetivo debe ser siempre de forma personal, de manera personal, porque esa es lo que Dios quiere de nosotros, de una relación, como dirían en palabras juveniles, face to face, cara a cara. Esa es la evangelización. No se descuida lo otro, está bien. Son como los pastores o los sacerdotes católicos, que vienen más con sus tradiciones y normas organizacionales de su organización religiosa que con el mero evangelio. Imponen una serie de cosas que están dentro de su organización, poniendo por encima la práctica del hombre que el evangelio de Cristo. Y por eso a Jesús lo trataban de matar, porque Jesús trabajaba en este ambiente hostil donde ellos intentaban imponer las tradiciones judías, mas no la ley de Moisés o de los profetas o los salmos, que es la palabra de Dios. Por eso, en este momento narrativo de esta lectura, un grupo de fariseos y escribas van a Jerusalén y van con el objetivo de llevar un plan de insidia, un plan de hacerle daño. Y esta es una representación más o menos oficiosa, porque esto es lo que quería el Sanedrín de Jerusalén, es decir, la cúpula o la organización máxima o el conjunto de hombres líderes de una organización religiosa. Pero estos no se atrevían a atacar a Cristo de frente, porque Cristo siempre estaba rodeado de muchas personas. Y ese era el problema grave. Jesucristo nunca andaba solo, estaba rodeado de muchas personas que sí creían en lo que Él hablaba, que era la palabra de Dios, lo que Dios Padre le había enviado. Y entonces deciden retarlo con una pregunta que para ellos, es decir, para los fariseos, era gravísimo. Y ellos lo retan y le dicen: ¿por qué comen sin lavarse las manos? Pues para los fariseos y los escribas esto era romper, incumplir la tradición que habían impuesto los ancianos. Es decir, ellos decían: esto es algo impuro, pero no por la palabra de Dios, sino por, repito, las tradiciones que habían impuesto a lo largo de los años los ancianos. Y le plantean un problema y van a hacer una discusión. Oye, no se lavan las manos, entonces están quebrantando la norma de los ancianos. Por lo tanto, tú, Jesús, que eres su líder, estás incumpliendo lo que los ancianos nos han ordenado. Pero el Señor está llena de sabiduría y no está para discutir o combatir cosas sencillas, pero sí, a raíz de esto, enseñarnos. Y el Señor nos enseña, dice, la tradición para los judíos era algo grave.
de una autoridad excepcional, es decir, no se puede quebrantar, no se puede romper. Pero la tradición o las costumbres o los hábitos de un pueblo no puede ir contra la ley de Dios que les había comunicado Moisés de una forma oral. Y de esta ley que se había comunicado de forma oral era de generación en generación. Por eso los padres tienen la obligación de compartirlas con sus hijos de pequeños, aprender a confiar en Dios. Y eso hoy no se ha abolido. Nosotros, los padres de familia, tenemos la obligación de transmitirlo a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Formar esos hábitos buenos en nuestros hijos de creerlo. Pero si más adelante, salida de nuestra autoridad, la quieren o no quieren cumplir, ya es su responsabilidad de ellos y ellos darán cuenta a Dios por sus acciones. Por eso es un problema grave. Hay un problema jurídico de leyes tradicionales de diversas formas impuestas por los rabinos, de acuerdo, según sus propias deducciones, sus propias interpretaciones, pero sin basarse en la correcta interpretación espiritual de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces, este grupo de rabinos y escribas están encuadrados solamente en las tradiciones y quieren lavarse las manos. Dejan de lado el mandamiento. Por eso estos rabinos dan un valor excepcional, ellos como humanos, a estas cosas de las manos. Y en esto tenemos que tener cuidado nosotros. Si nosotros imponemos nuestra manera de pensar, si nosotros imponemos nuestros criterios a la palabra de Dios, somos igual que los escribas o rabinos. A pesar que puedas congregar, a pesar que son políticas, normas de la iglesia, y cometemos herejías. Por eso, la única guía que tenemos para hacer las cosas es la palabra de Dios. Y si no estamos con la palabra de Dios, estamos siendo igual que fariseos y escribas, hipócritas, falsos y herejes. Fíjense la respuesta que tiene nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, con la sabiduría que tiene, no responde a la pregunta maliciosa y malintencionada de los fariseos, sino que toma un peldaño más arriba y el problema más arriba, y haciéndoles ver la situación espiritual de estas tradiciones frente a la misma ley divina. Porque le va a decir, ustedes están colocando sus tradiciones en un alto nivel y la ley de Dios la están corrompiendo, incumpliendo y tirándola en el piso. Por eso el Señor Jesucristo, cuando ve esta discusión, va a enfocar por qué quieren imponernos tradiciones humanas, anulando el mandamiento de Dios, como también hoy se hace, porque esto es cíclico, es repetitivo. Lo que se hizo en esa época se hace ahora. No es algo único, un evento único que sucedió en ese momento con Cristo y que hoy día pues las iglesias denominacionales pues dicen, no, nosotros no hacemos eso. Es mentira, la seguían practicando.
Porque está en el corazón del hombre imponer su criterio. Está en el hombre imponer su criterio. Está en el hombre imponer. Por eso, oye, estudiamos teología, sí, pero ¿cuál teología? ¿Cuál de las escuelas teológicas es la válida? No, que si no hay estudios teológicos no hay interpretación. Eso es para usted. Porque la Biblia así sola se explica. Por eso el Señor dice: escudriñad las Escrituras, y si buscad la sabiduría más que el oro y la plata, la obtendrás. Pero ¿quién de nosotros, pregunta, subrayado, resaltado en letras grandes, busca la sabiduría más que el oro y la plata? Evalúate, califícate del 1 al 10 o del 1 al 20 y realmente examínate. Y a raíz de tu propia evaluación, corrígete. El mandato divino de honrar al padre y la madre es ley divina, es Dios el que la puso. Y en el Éxodo se les legislaba honrar a los padres. Está en Éxodo 20:12. Y el que maldijese se le castigaba con la pena de muerte. Éxodo 20:17. Un doctor de la ley jamás habría dicho que fuese lícito no honrar a los padres o a la madre. Pero para ellos era considerado como el más grave entre los graves. Pero en la práctica, en la casuística del día a día, habían hecho que por honrar a Dios no se honrase a los padres, a la madre. Habían torcido el evangelio. Primero era honrar a Dios y luego, si hay, queda algo para el padre o la madre. Por eso dicen: es mejor honrar a Dios. Con sus tradiciones vinieron a anular el mandamiento de Dios. ¿Ve? Les mintieron, les engañaron a los judíos de esa época. Le dijeron: no. Antes que tú honres a tu padre, a tu madre, debes honrar a Dios. Debes dar todo a Dios. Debes poner todas las ofrendas. Debes dar todo el evangelio de Cristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo saca una conclusión entrañada de sus propias tradiciones. Si los padres necesitan ayuda de los hijos, si los padres necesitan socorro en sus necesidades materiales, pero los hijos le iban a decir: bienes no tengo, socorro no te puedo dar, porque todo lo que tengo solamente es para Dios, solamente es para mis diezmos, es para cumplir con las ofrendas con el pastor. Y los padres no podían ser socorridos porque su tradición le decía: todo es para Dios. Y el Señor está diciendo que eso es quebrantar la ley divina. Eso es desobedecer a Dios, porque Él dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y ellos cometieron esa aberración, ¿de acuerdo? De solamente ofrendar a Dios, pero si su padre necesitaba socorro, ayuda y necesidades materiales, no. Le decían: ya cumplí con Dios, contigo no puedo darte nada. Por eso, el Señor les está diciendo: ustedes torcieron el evangelio, impusieron
sus tradiciones y dejaron los mandamientos divinos. Por supuesto que esta enseñanza iba a tener repercusiones legales muy grandes, porque estaba corrigiendo lo malo que habían enseñado los rabinos, lo malo que enseñaron algunos de estos pastores. La ley era una frase pedagógica en orden a la revelación plena de Cristo. Por eso el Señor toma con paciencia la cuestión de los rabinos de decir: miren, tus discípulos no se lavan, están quebrantando. Miren, tus discípulos no se lavan, están quebrantando las tradiciones, y hablan bien las tradiciones de los ancianos, no la ley divina. Por eso el Señor dice con mucha sabiduría, dice: han impuesto sus caprichos, han impuesto sus tradiciones rabínicas y anulan la ley de Dios. Y eso tiene que ser arrancado de nuestra práctica como creyentes, porque quieren presentarnos el ingreso al reino anulando la ley de Dios, y eso no se puede hacer. Por eso dice: son ciegos que guían a otros ciegos, y como son ciegos guiando a otros ciegos, van a caer en la fosa. Por eso insisto, exhorto, trato de persuadir a todos los hermanos que asisten a diferentes congregaciones evangélicas o cristianas o católicas o como quiera llamarse, que tu relación no es con el pastor como Salvador, no, es con Cristo. ¿Y cómo lo vas a conseguir? Con 3 elementos importantes: la oración, en la mañana 1 hora, al mediodía 1 hora, en la noche 1 hora. Luego, ¿cómo vas a conseguirlo? Con el estudio escudriñado de tu persona, no del pastor. Tú con la escritura, tú sentado frente a la Biblia, tú metiéndote en la escritura y reflexionándola y meditándola, y no aumentándola, y una vez que has hecho eso, pues la pones por práctica, a practicar, a vivir según la escritura o la palabra de Dios nos llama a vivir cada día. Si no, vamos a ser ciegos guiados por otro ciego. Y Cristo no te va a llamar, porque en ninguna parte del Evangelio dice: mira, yo le voy a castigar y llevar al infierno si el pastor te guió mal. No hay ninguna parte del Evangelio que dice eso. Y tú vas a ser salvo pues porque tu pastor o el sacerdote de tu parroquia se equivocaron. No te engañes. Y no te dejes engañar, no seas ciego de la verdad. A ti, a mí nos van a juzgar de manera personal. Me dijo, no porque me dijo lo otro. El hacer el bien está en nosotros, el hacer el mal también. Tú decides si haces el bien obedeciendo al Señor Jesucristo, o tú decides hacer lo malo obedeciendo tu propia conciencia y al enemigo. Pero es tu decisión personal. Por eso el Señor está dejando la Escritura para enseñarnos. Y si estoy errado en algo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me corrijo? Está en la Escritura. Oye, no entiendo si mi conducta estoy actuando haciendo lo bueno o lo malo. Por eso Él es el camino, por eso Él es la guía, por eso es
el único maestro que hay, que es Cristo. ¿Y dónde lo voy a encontrar? En la lectura de la Biblia, en el escudriño de la Biblia. Necesito estos libros. Posiblemente si en algo no estás entendido bien, o necesitas algún hermano o un pastor o un sacerdote que te diga, posiblemente, pero tú tienes que fijarte, escudriñar tú no debes dejarte engañar. Por eso lee mucho la Biblia. Ahora, la actitud de los fariseos es totalmente reprensible, sí. Porque ellos venían a Jerusalén y siempre querían imponer las tradiciones de los judíos. No venían al Señor Jesucristo para aprender de Él. No. Lo que venían era para combatirlo, para enfrentarlo, para hacerle quedar mal. Y ellos creían, ay Dios, creían que tenían más sabiduría que Dios. Dios tenga misericordia de estas personas. Porque ellos le dicen, pues tus discípulos traspasan las tradiciones. Válgame, ¿quién es tan osado de enfrentarse a la sabiduría de Dios? ¿Quién es tan osado de enfrentarse a la sabiduría de Dios? Por eso los fariseos tienen gran necedad, son necios, torpes, su mente está atrofiada. Por eso arguyen al Hijo de Dios al no observar las tradiciones y las órdenes de los hombres. ¿Cómo a Dios le vas a decir? Tiene que cumplir lo que nosotros hemos pensado y lo que nosotros estamos practicando por los ancianos hace años. ¿Y cómo le voy a decir eso a Dios? ¿De dónde sale esa mente necia? Wow, estaban más ciegos de lo que se pueden imaginar. Ellos toman en un sentido netamente carnal a los profetas. Lavaos y sed puros. Cuando realmente la ley no solamente está refiriéndose a lavarse el cuerpo. Por eso ellos pusieron la tradición lavarse las manos porque son puros. Por eso ellos pusieron la tradición lavarse las manos porque son puros. No. Cuando la ley dice lavaos y sed puros, lavaos de la inmundicia que está en nuestros pensamientos, en nuestra conciencia, en nuestras emociones, en nuestras intenciones. Las manos, esto es, no las obras del cuerpo, sino del espíritu. Porque son las obras del espíritu las que se oponen a la palabra de Dios. Mis manos no se pueden oponer a Dios, pero sí mi inteligencia, mis emociones, mis palabras, mi vida espiritual. Precisamente los discípulos comían sin lavarse las manos porque flujo y solo atendían a lo necesario y no tenían precepto de la ley el lavarse o no lavarse, no estaba. Practicaban lo uno y lo otro, porque cómo se habían de ocupar en las superficialidades si despreciaban hasta el alimento indispensable. Oye, ¿los discípulos despreciaban el alimento? Pues sí, porque primero trabajaban en lo que Jesucristo les pedía y al último comían, porque muchas partes de la Biblia dice que no tenían tiempo ni para comer.
y ponían como prioridad obedecer a Cristo, hacer el trabajo en Cristo y luego comer. Y esto también lo hace a Pablo. Le decían: Pablo, si vas a tal ciudad, vas a recibir golpes, vas a recibir pedradas, vas a recibir aflicciones, vas a recibir prisiones. Y él decía: voy, porque me urge y me es necesario predicar la palabra de Dios. A Pablo le decían: en ese lugar vas a morir, en ese lugar vas a morir. Pablo decía: no importa, si tengo que perder la vida, lo haré por predicar el evangelio de Jesús, mi Señor. ¿Ve? Hay diferencias muy marcadas entre nosotros, entre los que nos denominamos cristianos actualmente y los discípulos de Dios. Una marcada diferencia, porque ahora cuidamos nuestra vida, cuidamos nuestra salud, y luego veremos si predicamos el reino de los cielos. Queremos comer, estar bien nutriditos, bien gorditos, bien fortachones, y luego veremos el reino de Dios. Ahora, con que vosotros despreciáis los preceptos divinos a causa de la tradición humana. Pretendéis reprender a mis discípulos porque tienen un poco de aprecio a los preceptos de los ancianos, cuando se trata de cumplir los mandamientos de Dios. Porque Dios ha dicho: honra a tu padre y a tu madre. Y este honor del que habla la Escritura no consiste solo en los saludos y en el respeto exterior, sino en los socorros, en los donativos que hay una obligación de hacer. ¿Ve? Por eso el Señor dice: a las viudas que en verdad lo son, hay que darle un honor dándole alimentos, proveyéndola a las viudas que son verdaderas. Dice: a los huérfanos. Por eso el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. Cuando realmente necesites 1 kilo de arroz, toma. Cuando realmente necesites plata para el doctor, toma. Cuando realmente necesites para tu medicina, toma. Porque el honrar no solamente es algo exterior. Hola papá, te amo, te abrazo y listo. Y cuando tienes que ponerte la mano en el bolsillo y darle, pues no lo haces. Entonces tú no honras a tu padre y a tu madre, pues no lo haces. Entonces tú no honras a tu padre y a tu madre, tú los deshonras. ¿Cuántos hijos tienen como 40 años y viven del padre, pidiendo y suplicando que el padre dé platita, platita, platita? ¿Cuántos viven? Yo no puedo hacer nada si tú no me das plata. ¿Cuántos tienes? La casa que tienes, porque exigiste al Padre. ¿Cuántos tienen un carro porque le exigieron al Padre? ¿Cuántos tienen lo que tienen porque le exigieron al Padre? Y cuando el Padre lo necesita, cuando está enfermo, ¿quién lo cuida? ¿Quién le da un donativo? Nadie. Eso es hacer tradición de hombres, imponer tu capricho personal y deshonrar el mandamiento divino. Corrígete, ¿qué es la idea? La idea de la palabra no es que recibas el castigo, que a su momento Dios lo dará. La idea es corregirnos, la idea es escuchar la palabra para corregirnos, para que Dios nos dé entendimiento, es decir, estoy equivocado, debo recambiar, debo reflexionar y poner todas las fuerzas con la ayuda de tu esposa, de tus hijos. Oye, obré mal, debo corregirme. Sí, debes corregirte.
corregirte de manera rápida y hacerlo bien, porque todos tenemos que ir apoyándonos los unos a los otros. Señor Jesucristo manifiesta la necesidad de honrar a los padres, y por esa razón manda premiar al que observa este precepto, mientras que el que quebrante debe padecerlo. Por eso dice: muera irreprensiblemente aquel que maldijera a su padre o a su madre. Y el premio que promete a los que honran a sus padres consiste en una larga vida sobre la tierra. Pero aquellos que no cumplen con este mandamiento, dice, sufrirán los que abandonan, y será tan terrible que los llenará de asombro a ellos mismos. Son palabras que nos dicen bien claro: esta clase de gente es digna de la muerte por no honrar a su padre y a su madre, a quien vieron, a quien les dio cariño, a quien cuidó de ellos. Tuve la extraordinaria fuerza del Señor, y al igual que mis hermanos, de salir rápido de nuestros padres. Mis hermanas a los 11 años y yo a los 16 junto con mi hermano, pero agradecido en la totalidad con mis padres, a pesar de las marcadas diferencias que pudo existir en cuanto a la fe. Pero el amor, el respeto y la ayuda siempre se dio. De aquí el que le deshonra a sus padres, dice el Señor, es digno de muerte. Más dignos sois vosotros que deshonráis con vuestras obras, le está diciendo a los fariseos que están preocupados en el lavamiento de las manos por tradiciones, pero que desobedecen el mandamiento de Dios. Y les dice: no solo deshonráis a los padres, sino que enseñáis a otros a hacer lo mismo, lo malo. Porque esto era lo terrible de los fariseos, que imponían las tradiciones de los ancianos frente a la palabra. Y eso sí que está muy mal. Y entonces dices: ¿con qué cara, haciendo tú un hereje y un corrupto ante la ley de Dios, te atreves a acusar a mis discípulos? Por eso el Señor les dio una severa lección. Dice: tú estás infringiendo el mandamiento de Dios. Y estás insistiendo en que sobre la palabra de Dios estén tus tradiciones. Por eso le habéis enseñado mal a la gente todo lo que necesita mi papá. Tiene que decirle: no, yo ofrecí un don a Dios. Yo ofrecí mi don a Dios. Yo ofrecí mis diezmos a Dios. Yo ofrecí, necesita mi papá. Tiene que decirle: no, yo ofrecí un don a Dios. Yo ofrecí mi don a Dios, yo ofrecí mis diezmos a Dios, yo ofrecí las ofrendas a Dios. No tengo con qué apoyarte, papá. Ya le di a Dios, Dios es primero. Tú, pues muérete. Cosa terrible es incumplir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo, siempre es la idea exhortarnos entre todos, darnos aliento entre todos para cumplir el Evangelio. A veces nos desviamos y es tan fácil.
Por eso, en algún momento de la palabra, Cristo nos evidencia, nos demuestra que la ley de Dios es blasfemada. La ley de Dios es blasfemada y se comete herejía por poner en primer lugar las tradiciones, para poner en primer lugar las normas de una denominación eclesial, por quebrantar los libros proféticos y los legítimos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4 dice: prefieren las fábulas profanas y cuento de viejas que las palabras de Dios. Hermanos, tenemos que corregirnos. Y no creáis más sabios porque habéis estudiado un poquito de teología. Hay que tener una relación con Dios permanentemente y constante para que nos revele la palabra de Dios, para que nos guíe. Puesto que ellos mismos violan la ley de Dios. Por eso les dice: hipócritas. Hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías. Ojo, no solamente los corrige, sino los llama hipócritas. ¿Y quién es el hipócrita? Aquel que disimula hacer una cosa y siente haciendo otra cosa distinta al corazón. Con razón se llamaban hipócritas a los fariseos, porque so pretexto de dar culto a Dios, no deseaban que se les quitase el amontonar para sí las riquezas, el diezmo, las ofrendas, antes que Dios. Corregidos, porque Dios nos llama a corrección, a dejar las malas prácticas para volvernos a Dios y hacer lo correcto. El profeta Isaías previó esta hipocresía de los judíos y los vio combatir el evangelio. Por eso habla fuerte el profeta Isaías. Él dice: este pueblo me honra con labios, pero no de corazón. En alguna parte dice a los que le honran de labios: Maestro, sabemos que tú eres la verdad, mas su corazón está muy lejos de ellos. Cuando le armaban emboscadas y le buscaban echar mano. Muchos dicen: Señor, Señor, gloria, gloria a ti, pero buscaban echar mano. Muchos dicen: Señor, Señor, gloria, gloria a ti, pero el Señor Jesús nos dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y en eso tenemos que esforzarnos todos, porque todos somos pecadores. Ruego a Dios, porque muchos se creen ya santos. Somos hombres de carne y hueso, con las mismas pasiones que el profeta Isaías, que las mismas pasiones que el profeta Elías, que las mismas pasiones y debilidades que Enoc. No somos seres espirituales en la totalidad de nuestro ser. Corregíos y dar dura batalla al enemigo. El Señor dice algo muy interesante. ¿De acuerdo? Cuando hablaba con los discípulos y le dice: Señor, los discípulos, oye, pero los fariseos y los maestros están ofendidos por lo que tú le dices. Y el Señor dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial está desarraigada.
¿Quién planta en nosotros? Dios mío, tenga misericordia. Porque creen que lo hacen los pastores. Creen que lo hacen los... Y repito, dejad de ser ciegos. Os suplico dejar la ceguera. Leed el Evangelio. ¿Hasta cuándo no van a leer el Evangelio ustedes? ¿Hasta cuándo serán necios y tercos en su corazón? Porque el Señor dice, claro, es la palabra de Jesucristo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial. ¿Quién planta en nosotros? Es Dios. ¿Quién hace la obra? Es Dios. ¿Quién nos hace crecer? Es Dios. ¿Quién nos regala la fe? Es Dios. ¿Quién nos regala la gracia? Es Dios. Dejar de ser ciegos y necios y tercos, que lo hace su pastor, que lo hace el sacerdote. ¿Hasta cuándo? Quítense la venda de los ojos, porque es Cristo el que hace las cosas. Es Dios, el que es Dios quien planta en nosotros la fe. Es Dios quien planta en nosotros la gracia, porque sin Él nada podemos hacer. Así que tome su Biblia, su escritura y léala. Y esfuércese en cumplirla. Se lo suplico